Vamos a abrir la pantalla. Segunda clase expositiva que tiene que ver con la determinación de escalas del problema. Un escollo muy común en los alumnos de cuarto nivel en diseño 3A. Se encuentran frente a la dificultad de bajar desde una problemática general de la cultura, con todo lo que ello implica, en cuanto a enorme cantidad de variables intervinientes, a un problema de diseño. La etapa tiene que ver con algunos registros que ya pasaré a contar en la primera diapositiva. La primera diapositiva tiene que ver con una progresión del desarrollo del conocimiento complejo que utilizaremos en paralelo para explicar cómo vamos a trabajar en cuarto año a partir de estudios, por ejemplo, que ha hecho Jean Piaget en el desarrollo del pensamiento complejo en niños. Él dice que todos los niños, todos nosotros cuando hemos sido niños hemos pasado por una serie de etapas que tienen que ver con el aprendizaje para interactuar en el medio. Primero, a partir de una revisión del medio básica, que esa la hemos obviado, que vendría acá, sería una primera fase. Vamos a pasar directamente a la segunda, que tiene que ver con el aprendizaje de símbolos y códigos básicos a partir de la adquisición sistemática de un lenguaje. Eso nos permite una primera interacción simbólica y funcionar dentro de ese grupo. Lo que hacemos en la familia. Luego pasamos a una etapa del pensamiento en donde actuamos por directa imitación en función de nuestra intuición. Captamos la realidad inmediata e imitamos la realidad más actual, más cercana, más fenoménica en función de lo que nos ocurre. Hay una imaginación en ese niño que es vacilante, que hay que acotarla. No tiene como un objetivo o una dirección muy determinada. Pasamos luego a un desarrollo de un pensamiento que nos permite reformular la actualidad, pero solo la actualidad. No hay una reformulación de aspectos que no tengan que ver con nuestra realidad actual, sino con otras cosas. Todavía no. Somos capaces de comprender la totalidad y establecer interconexiones entre variables de una cierta complejidad. Comprendemos el concepto de sistema y podemos agrupar distintas variables en una unidad. Pero lo que necesitamos para diseñar, o para fantasear, mejor dicho, en esta etapa de crecimiento, que es lo que necesitamos para diseñar luego como diseñadores concretos, en este caso en la adultez, es una proyectación en la inactualidad, en un momento y un lugar que no sea el actual. Ese desarrollo del pensamiento, dice Piaget, nos llega en el ser humano alrededor de los 12 o 13 años y nos permite interactuar en el medio. Es ya una inteligencia reflexiva completa, soy capaz de reflexionar. ¿Qué quiere decir? De volver sobre mi propio juicio para volver a reformular otras hipótesis. Puedo ya establecer interrelaciones ya no solo entre variables del mismo sistema, sino entre sistemas distintos. Y estoy operando en una inactualidad, soy capaz de operar en esa inactualidad temporal y espacial, pero soy capaz de volver, eso es fundamental, si no me vuelvo loco. O sea, soy capaz de ver más allá de mi situación personal, y eso es fundamental para el diseño. Si no, yo diseño en función de mi propia situación y eso es diseño de autor personal, que no es diseño, en definitiva. En la carrera pasamos por etapas similares, de ahí este esquema. En el curso de nivelación, en primer año, aprendemos los movimientos básicos que tienen que ver con símbolos y códigos que manejamos en la carrera. Aprendemos luego en etapas posteriores, primero y segundo año, a actuar y a diseñar por imitación. Ya en segundo o tercero ya somos capaces de establecer relaciones que permitan completar unidades complejas como sistema. Y esperamos en cuarto pasar a una reflexión completa en donde yo pueda ya no solo establecer relaciones entre variables para diseñar cosas complejas pero que no superan la actualidad, lo que ya existe, sino proponer innovativamente.
De nada sirve que yo pueda reformular en función de lo que ya existe, sino tengo que volver a repensar esa realidad para mejorar la calidad de vida de la gente. Esto es un trabajo de Mauro Molina, del 2008. Hace 12 años él planteaba la posibilidad de un transporte público no tripulado, con muchas unidades pero baja cantidad de pasajeros, que a partir del pago electrónico se podía acceder a una cantidad importante de variables. Muy lindo trabajo que lamentablemente prefiero ese tiempo destinarlo a la clase y no explicar ese trabajo. Pero sirve como ejemplo de lo que todavía ni siquiera hoy, 12 años después, existe. En cuarto año deberíamos operar mínimamente con las últimas dos etapas del pensamiento, pero idealmente con la última, de proyectación inactual. Podemos empezar como técnicos del diseño ya formados a trabajar con reformulaciones de lo que ya existe, pero tenemos necesariamente para pasar a nuestro trabajo final y a la vida profesional, tenemos que ser capaces de trabajar con situaciones que no son las actuales. Ponerme en el lugar hipotético de una persona en un futuro de mediano, de corto, mediano o largo plazo, que no se parezca a mí y para que yo tenga la posibilidad de chequear si es que no se me corte. Pasamos a la siguiente diapositiva, porque esto de la inactualidad nos permite avanzar sobre otra cuestión que tiene que ver con cómo la inactualidad opera en nuestras cabezas en función de dos variables distintas. Ustedes ya me conocen en las dos. Nosotros tenemos un presente, una realidad actual que tiene que ver con determinadas interfaces que nos permiten operar con determinados productos, determinadas interfaces para poder operar con determinados servicios que nos permiten cubrir determinadas necesidades. Acá estamos poniendo como ejemplo el tema de la reproducción de música. Ustedes dirán, ¿qué hace un soufflé acá, un iPod? Sí, bien digo, un iPod. Porque yo todavía tengo, tendría que haberle sacado fotos, lo que era la versión de Sony. Sony siempre ha tratado de competir con algunos diseños de calidad de productos a algunas marcas de vanguardia o de importante capacidad de innovación, como pueden ser como puede ser Apple, como puede ser Macintosh. El iPod Soufflé lo pongo ahí porque todavía hay gente, yo de hecho lo uso para la reproducción de música. Es un soporte que me permite desenchufarme del celular y enchufarme concretamente en la música y nada más. Si yo escucho música con el celular, sigo recibiendo, podría silenciarlo, pero sigo recibiendo de algún modo notificaciones de algún tipo de mensaje o de funcionamiento de grupos. Y no lo quiero. Se puede escuchar música en el celular hoy, pero ya a partir de una plataforma, o sea, yo en mi Walkman, porque así se denomina el modelo de mi interfaz, de mi producto, en mi Walkman de Sony, yo tengo que bajar los MP3 que quiero escuchar. En las plataformas actualmente, en la nube, yo puedo disponer casi ilimitadamente de la música y acceder a ella a partir de otra interfase física que es mi teléfono celular. En este caso puse el Xiaomi Mi 9, aunque yo tengo el Mi 7, que es un poco más viejo y más barato, fundamentalmente. Pero yo puedo a partir de esa interfase acceder, aunque no hago una selección previa, lo que para mí también es importante. Ahora, esa es mi actualidad. ¿Cómo fue el pasado de la satisfacción de esa necesidad? Que también es inactual y es irreal, porque ya no existe. Eso tiene que ver con la historia, con la cultura de proyecto que yo tenga como diseñador. Mis hermanos escuchaban en Picnic con el Winco Phone. Y yo tuve un Walkman para reproducir cassette en la década del 80. Tuve también un Walkman Sony
original Sony, que fue el primero. Es interesante revisar también la historia de esa interfaz, de ese aparato. Esta progresión, acá faltaría el Discman, que también lo tuve de Sony. Soy bastante, no digo fanático, pero me gusta bastante la marca, pero también tuve un Discman Sony, que era reproductor de CD móvil. Lamentablemente no lo puedo conservar porque me lo robaron hace muchos años. Ahora, esa inactualidad, esa irrealidad, porque no es real. Ya el Walkman está perimido, yo tengo guardado probablemente el Walkman Sony por ahí, pero inclusive con pilas tiene posibilidad de ecualizar, tiene radio AM, FM, podría utilizarlo para eso, pero tengo algunos cassettes guardados, ¿podría utilizarlo? Sí, pero ya no es actual. Ya responde a una realidad que fue mi realidad hace 30 años atrás. Tengo vinilos, si tuviera un Wincophone lo podría utilizar, pero no me voy a ir de picnic con mis amigos a Cerro Azul con un Wincophone. Podría hacerlo en función de alguna especie de fiesta vintage o alguna cosa que tenga que ver con retro, simplemente para reírse un poco nada más. Ahora, esa inactualidad, esa irrealidad es una carga de información que a mí me permite observar un proceso evolutivo en la satisfacción de la necesidad. Ese proceso evolutivo en la satisfacción de la necesidad es fundamental para trazar una flecha hacia el futuro, hacia el proyecto, hacia lo que a futuro podamos resolver como diseñadores. Hacia ese interrogante que se plantea en función de cómo se va a escuchar la música en el futuro. No ya cómo se escucha hoy, no ya cómo es realmente hoy, sino cómo es irrealmente a futuro, cómo es inactualmente a futuro. Para ello, yo tengo una serie de herramientas que personalmente tengo que manejar. Vamos a minimizar esta pequeña pantallita, ahora vamos a correr en algún lado donde no moleste. Tengo algunas herramientas de modificación. A ver si, ahí estamos, ahora sí. Tengo algunas herramientas de comunicación que son intrapersonales, en el sentido de que son para mi comunicación propia, pero también para mi comunicación interpersonal con otras personas, en función de reserva de información y de generación de información. O sea, yo tengo una capacidad ideográfica en mi mano de representar cosas que existen. Puedo representar objetos, productos, acciones, servicios que hoy se prestan y que responden a esa inactualidad o irrealidad del pasado, aunque sea hace una hora, 5 minutos o 2 meses, no solo hace 100 años. Ahora, esa capacidad de graficar también me permite el explorar en el futuro. Hay que ejercitar ambas capacidades. Siempre les digo, supongo que desde el primer año algunos recordarán una frase no muy feliz, pero que intenta ser gráfica. El lápiz, suelo decir, es el mejor puerto USB al cerebro, directamente conectado. Todo lo que mi mano hace como acción de deslizamiento de un elemento de gráfica en el papel, de una interfase gráfica, en el papel como puede ser una virome, un lápiz o una tableta digitalizadora, toda esa información entra a mi cerebro de manera repetida, reiterada, mucho más que si simplemente opero un mouse o algún teclado para incorporar información en algún programa de generación de formas que también está muy bien saber manejar. Pero no sin perder la capacidad de dibujar con las manos. Si tengo algún tipo de impedimento, como de hecho hemos tenido algunos alumnos con impedimento, obviamente tengo que encontrar una interfase para poder representar gráficamente esas ideas, esa información, tanto de lo que tiene que ver con el pasado como de lo que tiene que ver con el futuro. Bien, seguimos adelante. Vamos concretamente a la temática que tiene que ver con las escalas de problemas. Según la
psicología en función de un documento publicado en 1943 por Abraham Maslow, que tiene que ver con, según él llamaba en su libro, Teoría de la Motivación Humana, y que tiene que ver con la famosa pirámide de las necesidades. Según Maslow, yo tengo una serie de etapas que necesito ir cubriendo, pero para poder cubrirlas de máxima aspiración necesito tenerlas de básica aspiración. Si yo no tengo cubiertas las básicas, como en cualquier estructura piramidal, el resto del sistema colapsa, no tiene sustento. Entonces, no puedo tener la necesidad de autorrealización cubierta si no tengo toda la base construida y solidificada. Primero necesito subsistir, básicamente alimentarme, dormir, abrigarme, cuidarme de los depredadores. Según, en este caso, un depredador podría ser el virus corona, que necesita invadir mi cuerpo para algún tipo de reproducción desordenada, según mi enfoque, digamos, como humano. Necesito a partir de ese nivel de subsistencia básico, recién ahí pasar a cubrir un nivel de seguridad. ¿Cómo me protejo? Me protejo del otro, del depredador, de los agentes atmosféricos, de algún tipo de agresión del medio que pueda tener que ver con también enfermedades o ese tipo de cosas. Estoy pensando que metí a los depredadores en la base y en la subsistencia, y en realidad la subsistencia tendría que ver solamente con la posibilidad de dormir o comer. Comer, dormir y, en todo caso, reproducirme quizás pueda ser una necesidad básica desde el punto de vista solo biológico. No entremos en disquisiciones de que para qué usamos nosotros el autorreproductor, que es otra cuestión distinta que tiene que ver con cultura. Entonces, una vez cubierta la subsistencia, sí paso al de seguridad, pero el de seguridad es el que me da paso al de afiliación. O sea, porque para seguridad, muchas veces, la mejor respuesta es asociarme con otros, con otras. Entonces ahí sí me afilio, me congrego, me sumo a un conjunto de personas que conforman conmigo grupos sociales. Yo tengo, una vez cubiertas estas necesidades básicas, la posibilidad de preocuparme por otras que tienen que ver ya con una estima de mi persona, una autoestima. Por eso es tan claro ver a personas que, no teniendo cubiertas estas necesidades básicas, difícilmente pueden avanzar, por ejemplo, en la posibilidad de incorporarse al sistema educativo. Gente que vive en la calle, gente que no tiene acceso mínimamente ni al alimento, el abrigo, ni a la seguridad, ni al compromiso social o la participación en grupos sociales. Una vez que tengo cubiertas todas estas necesidades básicas pintadas en azul, recién ahí puedo aspirar a otras de autorrealización que pueden tener que ver con vocaciones de mayor profundidad en la incidencia social. Yo hice alguna vez una comparación con lo que es el mundo virtual. Para este año lo he renovado al gráfico en función de cambiar el logo de Twitter y de otras plataformas. Hoy en mi celular yo comparo lo que podría ser mi vida virtual en el celular con esto y necesito básicamente un sistema operativo, como puede ser el Android. Luego, si tengo ese sistema operativo, puedo empezar a incorporar otro tipo de aplicaciones y cubrirme, por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad, en función de ataques externos, o cuidarme del uso excesivo de memoria para determinadas operaciones, o limpieza de archivos indeseados, aunque no sean nocivos, etcétera, etcétera. Una vez cubiertas estas dos básicas, puedo pasar al nivel de afiliación, empezar a interactuar en grupos sociales a partir de mis necesidades de comunicación y de interacción. Después, cubierto esto, puedo pasar a otros niveles de cobertura de necesidad, como puede ser las relacionadas con la autoestima. Pongo ahí el Instagram porque es una plataforma en donde uno puede expresar ciertas cuestiones que tienen que ver con su necesidad de sentirse bien y de sentirse
bien observado fundamentalmente. Hago esto porque me gusta y lo hago bien, entonces lo muestro. Si es que saco fotografías, si es que observo determinada porción de la cultura, si es que me gusta mi físico, si es que me gusta el tipo de actividad que hago y así la comparto. Ahora, todo esto cubierto, lo que está en azul, recién ahí puedo aspirar a marcar tendencia, a poder impulsar mi acción hacia una dirección que tenga que ver con la modificación de pautas. Eso es en diseño importantísimo. Esa pirámide de Maslow, volvemos a la pantalla, la comparamos con otra pirámide publicada en el libro La experiencia económica, aunque yo en realidad la cita la saco de El diseño como experiencia de Mike Press y Rachel Cooper, de Gustavo Gili, un libro que está en biblioteca y probablemente puedan tener algún tipo de acceso virtual, ya veremos. En la pirámide de la economía, de la experiencia económica, Pine y Gilmour hablan de una serie de etapas que también deben cubrirse en el proceso de desarrollo de servicios o de productos. Primero tengo que tener una materia prima, sin esa materia prima no puedo pasar al nivel de producción de esa materia prima, de modificación a partir de determinados procesos. Teniendo la materia prima y la producción cubierta, puedo pasar a ofrecer el servicio como básico en la satisfacción de la necesidad para mis potenciales clientes o usuarios. Cubierta la etapa de servicio, puedo pasar a pensar en otro tipo de experiencias en cuanto al uso de ese producto que yo desarrollo, de ese servicio que yo desarrollo. Para finalmente, cubierto todo esto, que es lo básico del mercado, empezar a plantearse desde el diseño, desde el management, desde la estrategia, modificación de pautas culturales para establecer cierta rotura o disrupción en la cultura para su reformulación en función de lo que espero, todos esperamos, sea una mejora en el comportamiento. Gráficamente esto trabaja con la idea del café para cuando yo paso a la otra pirámide seguir con el mismo producto y decir, ¿qué pasa con el diseño? Para esto Mike Press y Rachel Cooper en ese libro El diseño como experiencia ponen en paralelo con la pirámide de Maslow y también la pirámide de Pine y Gilmour y dicen, yo en diseño tengo también una serie de etapas que cubrir y eso tiene mucho que ver con las escalas del problema, que es lo que intentamos ver hoy. Yo tengo un consumo singular de un producto, en este caso una taza de café. Ahora, puedo diseñar solo eso, en función de eso, y estaré simplemente respondiendo a lo que el mercado necesita hoy, exactamente a esta hora y en este momento de la historia y en este lugar. Ahora, puedo pasar a diseñar y a pensar en función de un consumo en el que la participación sensorial sea mayor y más compleja. Eso es una escala de resolución de diseño un poco más compleja, pero sigue quedando en función de lo que ya existe. Una vez cubierto esto, sí puedo pasar a pensar en una experiencia en donde participen más productos, de más universos de uso, de más áreas de demanda. Esa experiencia multisensorial, nosotros acá la tenemos graficada en función, como decíamos, una taza de café. ¿Qué pasa si esa taza de café empieza a interactuar con crema, con alguna galleta, algún sistema de objetos que me permitan llevar ese café a la cama y compartirlo con alguien en función de dos tacitas que tengan cierto parentesco o familia? Ahora, cubierto esto, sí puedo pasar a interactuar con otras experiencias que se puedan sumar a esta del café. Una empresa vieja, cuando yo era chico, tengo 55 años, recuerdo mucho mis etapas de niño viviendo en Buenos Aires, en Capital Federal, y caminar por la calle y sentir el olor del café mezclado con bombones pasando cerca de Bonafide, que es una empresa que todavía existe,
más allá de la publicidad que estemos haciendo, pero es una empresa conocida, que nosotros también tenemos en Córdoba, que hoy se asocia con otra, como Habana, por ejemplo, como para poder ofrecer una multisensorialidad de experiencias a partir del servicio que inicialmente tenía que ver solo con tomarse un café. Ahora, ¿se puede pasar a una instancia todavía superior? Sí. Se puede pasar a una instancia en donde yo transforme esa experiencia en integral. Ya pasa a ser una opción importante en mi vida. De hecho, todos los días hago cierto tipo de consumo de determinado producto en función de determinada hora del día, me cruzo con determinada gente en determinado ámbito, en función de determinada ropa que uso y determinado lugar de la ciudad que recorro. Eh, sí, perdón, voy a volver a revisar cómo va el tema de... Va perfecto. Vamos de nuevo. Al menos creo que va perfecto. Volvemos. Ah, perdón. Perdón por la interrupción. Es que ya se me ha cortado la clase varias veces y no quiero que nos vuelva a pasar. Bien. Ahora sí. Estábamos entonces. Esta experiencia integral, yo la puse acá con un ejemplo de una aplicación para iPhone que tiene que ver con el consumo de café. Entonces yo ya tengo en mi celular una aplicación que me permite interactuar con una bebida que me representa culturalmente. Ahora, esa experiencia integral me puede llevar hacia la última de todas las etapas en donde el diseño puede intervenir y que tiene que ver con una asociación simbólica a nivel cultura. Entonces yo ya me identifico dentro de una cultura que tiene que ver con el consumo del café. Quizás un ejemplo válido para ustedes como generación, por lo que está pasando, por ejemplo, en Güemes, podría hacerse, de hecho hagan el ejercicio de representar en esta misma pirámide todo lo que tiene que ver con la cerveza. ¿Qué pasa con el consumo individual de cerveza? ¿Qué pasa con el consumo multisensorial de cerveza? ¿Qué pasa con la cerveza pero ya como experiencia multisensorial, con otras variables del consumo que puedan relacionarse a ella? ¿Qué pasa con la experiencia integral para la cerveza? Si es que ya existen algún tipo de servicios que me permitan interactuar en la cultura de modo mucho más complejo, mucho más abierto, mucho más interactivo. Y finalmente, esto que no creo que les cueste comprender, porque tengo hijos de su edad y sé lo importante que es para ustedes por ahí. Yo también he ido a Güemes, aunque no participe, yo no tomo cerveza porque no me gusta, pero lo importante que es participar de esa cocina cultural que es Güemes. Ir a Güemes, tomarse una cerveza en determinados espacios, a algunos les gusta uno, a algunos les gusta otro, por el tipo de atención, por, por el tipo de oferta arquitectónica, por la cercanía de la cañada, por el ruido, por las bandas en vivo, por millones por algunos elementos de exposición que tienen en los locales, millones de cosas que pueden tener que ver con sentirme parte de una cultura que hace al consumo de un producto. El café también tiene montones de ejemplos que hacen el arte como expresión. Bien, seguimos con nuestra pirámide. Nosotros deberíamos operar en diseño en cuarto año necesariamente con esta escala de participación, experiencias integrales y la posibilidad de establecer modificación de pautas para una asociación simbólica compleja. Esto nos lleva al tema de escala de problema. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar a veces eh, con alumnos que vienen con información de problemas a escala de cultura, pero quieren resolver un producto de diseño. Necesariamente yo tengo que hacer el recorrido de todas las fases, de todas
las instancias, de todas eh, las distintas etapas que hacen a la construcción de un problema, a la determinación de un problema, a la posibilidad de encontrar oportunidades de diseño concreto. O sea, para llegar al problema de diseño que me permita a mí eh, la, la resolución de un producto, un servicio asociado a un producto, o al revés, yo tengo necesariamente que partir desde lo general, pero bajar desde el problema de la cultura a un problema de gestión más estratégica que me permita, en esa estrategia, establecer las relaciones de todas las variables que de la cultura, sí, justamente de la cultura, de la porción de la cultura de la que yo me ocupe, van a intervenir en esta solución o en esta respuesta a la necesidad. De ahí puedo bajar a áreas de demanda en particular, o sea, yo sé que existe la producción de bombones que se asocia al consumo de café, pero no me voy a ocupar de los bombones, me voy a ocupar del café. Ahí voy a determinar los requerimientos que hacen a determinados bienes o servicios y finalmente poder bajar a una oportunidad de diseño, a un problema de diseño concreto. Espero que se entienda esto y si hay dudas que lo planteen luego, pero no me puedo quedar con la información de la macro realidad, que tiene que ver con probablemente datos estadísticos, alguna información que hace a, disculpen, no voy a servir agua, alguna información que hace a las relaciones entre esas estadísticas y algunas áreas problemáticas que hacen a gestión política, que puede tener que ver con salud, con cultura, con economía, etcétera, etcétera. Pero necesariamente tengo que bajar hacia un nivel de información que me permita a mí, como diseñador, como diseñadora, tener una estrategia de resolución, tener una estrategia de trabajo en el proceso, tener un camino por el que yo tengo que saber que hay información general que yo necesito y que la tengo a mano, pero que me permite esa información establecer ciertas porciones de cultura para plantear una estrategia. Para luego sí bajar a áreas de demanda en particular, para reconocer esas áreas de demanda intervinientes, luego bajar al requerimiento de bienes y servicios y finalmente el de producto. Bien, volvemos a recomendar algo que vimos acá sí claramente citado en función del libro Método de Diseño del 78 de Christopher Jones, de todos los distintos niveles de los que uno se puede ocupar, en paralelo a lo que decíamos recién con las escalas de problema. Yo puedo tener problemas a nivel de comunidad en función de lo que se necesita para la movilidad. Hoy bastante acotada en función de la realidad que vivimos con el coronavirus. Esperemos que pase pronto. Pero en Córdoba, esta es una imagen de Córdoba, en Córdoba como ciudad yo tengo determinadas necesidades que resolver a nivel comunidad, pero yo no puedo como diseñador plantear, a no ser que me especialice en diseño urbano y en diseño de relaciones urbanas de estaciones de servicio que tengan que ver con la ubicación de esos centros de expedición de combustible relacionados con comercio, con alguna otra actividad cultural y el acceso a determinado otro tipo de servicios, etcétera, etcétera. Pero si yo me quedo en ese nivel de desarrollo, voy a estar trabajando casi como si fuera un político, que ustedes podrían actuar en el futuro en una determinada repartición pública siendo que es un ministro de transporte o ministro de algún secretario de tránsito, como podría ser en una municipalidad. Yo tengo que bajar a un nivel de sistemas en donde yo pueda empezar a identificar lo que les decía, esas áreas de demanda o esas variables que me permiten ya bajar al nivel de producto. Esta diapo está hecha desde la época que hacíamos vehículos, pero sirve bien como para decir, en comparación con lo que está trabajando Christopher Jones con su teoría, una cosa es el nivel de comunidad, el nivel de sistemas, el nivel de producto y el nivel de componentes de producto, que sería como la última etapa, en donde en la fase, por ejemplo, última de desarrollo del diseño de un vehículo, la cantidad de personas que intervienen, que ustedes ya conocerán.
Esto plantea una serie de interrogantes en cada una de las etapas que se irán manifestando en las fases prácticas que ustedes vayan desarrollando: desarrollo de hipótesis de problema, luego hipótesis de programa de diseño, hipótesis de sistema o hipótesis de producto, concretamente de servicio asociado a un producto. Las resultantes son eso, digamos. En la fase 1, en la fase 2, en la fase 3 y en la fase 4, cada una de las palabras o conceptos que hemos manejado como ejemplo. Vamos, que se está haciendo larga la clase. Ya hablamos de esta diapositiva y que tenía que ver con también el desarrollo de determinadas fases. Hablamos en comparación con lo de Christopher John a nivel de comunidad, de sistema de productos y de componentes. Nosotros podemos estar hablando de otra cosa que tiene que ver con una revisión en la conceptualización de lo que es el nivel de comunidad, una revisión de la etapa de conceptualización de un concepto estratégico, una verificación en la fase 3 de lo que tiene que ver con el desarrollo de productos o de sistemas asociados directamente a la necesidad, y finalmente en la fase 4, ya asociado a un producto, un servicio concreto. El servicio que cubra la necesidad que se planteó en la primera fase del proyecto, que tiene que ver con la oportunidad de diseño, que es la que vamos a recorrer ahora. Vamos a dar un ejemplo simplemente de algunas escalas de problema en función de lo que se me pone enfrente. Esto de la pandemia no está puesto en función de la actualidad. Desde el año 2011 manejamos este ejemplo, parece que nos hubiéramos estado adelantando lo que nos pasa hoy, 9 años después. Nos parecía en su momento un ejemplo que puede llegar a ser claro, por eso lo sostenemos. Decíamos, de un problema general de la cultura, ustedes deberán bajar a un problema particular de un área de demanda y luego específicamente a un problema de lo que para nosotros es nuestra disciplina, el diseño industrial. Hace muchos años, cuando tenía taller a cargo, planteaba estos conceptos en paralelo: el universo cultural como lo macro, los entornos de diseño, también desarrollados, muy bien desarrollados en el libro de John Hiskett. Ya me voy a acordar de su nombre. Lo tengo por acá en mi biblioteca y estoy tratando de mirarlo rápidamente, así no pierdo demasiado tiempo. Aprovechamos el cable. El diseño de la vida cotidiana. Bien, hay un capítulo dedicado a entornos. Y finalmente los escenarios. ¿Escenarios por qué? Porque es donde se escenifica la actividad concreta que se quiere resolver. Hay actores, hay actrices que están ahí desempeñando un papel. Un problema general de la cultura que tiene que ver con ese universo cultural puede ser una pandemia, como la que tenemos hoy. No he agregado una sola palabra, está exactamente tal y cual lo hemos estado manejando estos años. Digo, lo raro, ¿no? Luego, en entornos, ya en una escala menor, me puedo manejar en función de encontrar necesidades a cubrir, como puede ser mejora sistémica de equipamiento o infraestructura para el abordaje de una epidemia o una pandemia. Ahora, eso, si yo lo resuelvo así desde el diseño, queda solo en una visión del problema a nivel de gestión política. Puede ser a nivel municipal, regional, provincial o nacional, pero no a nivel de problema de diseño. Por eso tengo que bajar aún más a una actividad concreta. Que acá poníamos necesidad de un sistema específico para monitoreo de pacientes en situación de pandemia o epidemia. Fíjense, nosotros lo escribimos hace unos años, pero lo clave que es hoy el tema de la detección de la gente que tiene o que padece de coronavirus o dengue, con métodos de detección rápida que puedan establecer con mucha celeridad si la persona tiene o no el virus, y de esa manera poder actuar en consecuencia. No existe, no hay sistemas de mucha rapidez, pero se está trabajando para poder obtener. De hecho, en el contexto de la Universidad Nacional de Córdoba se desarrolló un sistema para detectar el virus en horas, pero eso tenía que ir a una validación al exterior para poder recién implementarse. Así que sería interesante que... Perdón, no era de la Universidad de Córdoba, era de un grupo, era de CONICET, pero no era de Córdoba, era de acá de la Argentina. Ya como que tengo demasiado puesta la camiseta. Espero que se entienda. Una cosa es un nivel
planetario, regional o nacional de la problemática. Otra cosa es un nivel de resolución de problemas más local, que puede ser a nivel urbano, a nivel ciudad, todo Córdoba. Pero otra cosa es puntualmente un escenario en donde hay concretamente actores y actrices. Hay una persona con síntomas, hay un médico que la recibe, una doctora que la recibe, que puede estar acompañado de paramédicos. Esa persona ha necesitado trasladarse a ese lugar. Existe la necesidad del guardado de esas interfaces para poder hacer la detección de los síntomas o de los signos que puedan arrojar la información de si esa persona está enferma o no. Para ese guardado hay otras personas que intervienen en esa actividad y que tienen que ver con extemporaneidad, porque puede ser una persona que limpie, una persona que se dedique a la logística, que pueda llevar paquetes. Entonces, fíjense la cantidad de personas que intervienen en ese escenario a distintos tiempos, pero en el mismo escenario en función de una misma necesidad. Esas son oportunidades de diseño concretas y que tienen que ver ya no con un problema de gestión de salud a nivel ciudad solamente, sino específicamente con un escenario que me permite asociarme a una problemática mayor, que yo ya conozco. O sea, tengo que conocer el problema general de la cultura que hace a la epidemia del dengue o a la pandemia de coronavirus. Tengo que conocer el área de demanda específica que tiene que ver con infraestructura, para, por ejemplo, la observación o el tratamiento del dengue. Pero tengo que, a partir de eso, sí empezar a conocer concretamente una actividad que me permita la resolución de esa necesidad. Bueno, ahí es donde opera el diseño. Estos son los libros usados para la clase que tienen que ver con lo que les he comentado. Y falta el... Ah, sí, está el mío. Falta el de John Hiskett, perdón, que no lo tengo acá, pero lo nombré, pero bueno, ya está. Bueno, muchas gracias por la atención, gente. Espero que la clase haya salido bien, entera, y esa pequeña interrupción no haya cortado la grabación. Cualquier duda, lo esperamos por ahí por Instagram. Un abrazo para todos.